Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a los Apuntes de Menotti TV. Mi nombre es Gonzalo Ferrer, ya me conocés y hoy vamos a recordar un poco a quién fue no solo un símbolo, un emblema de Rosario Central, sin ser ídolo, por estas cuestiones un tanto extrañas de que jugó hace muchísimos años en el club, y fue técnico hace también 20 años atrás, más de 20 años atrás, como el señor César Luis Menotti, un emblema del fútbol nacional surgido de Rosario Central, quien falleció a los 85 años y es quien da el nombre a este blog. Antes que nada, todo lo concerniente a las redes sociales lo vas a encontrar fijado en el primer comentario, en cuáles nos podés seguir, la dirección del blog, todo lo que a vos te puede llegar a interesar de los apuntes de Menotti está allí abajo. ¿Cómo recordamos a una persona? Yo tengo una particularidad. No me gusta recordar gente que ya no está. O sea, siempre los recuerdo como si estuviesen vivos, hoy, aquí, ahora. Y el flaco no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. No me considero un tipo menotista. Vos dirás, ¿por qué se llama los apuntes de Menotti el blog? Bueno, el tema es así. Cuando nació el blog, yo había trabajado muchos años haciendo Fórmula 1. Buscaba un blog que sea sobre fútbol rosarino. Y tiene que haber un emblema del fútbol rosarino que pueda atravesar a los dos clubes y tener una trascendencia nacional. Obviamente que el nombre de Marcelo Bielsa quedó descartado porque no tiene absolutamente nada que ver el loco con Rosario Central. Como el fútbol es algo que a mí me gusta mucho, y la selección, por haber vivido en muchas partes del interior de nuestro país, no solamente aquí en Rosario a lo largo de mi vida, la selección es muy importante. Tal vez no tanto aquí en Rosario, no se le da la misma trascendencia en Rosario que en el resto del país, ¿no? Y dije, bueno, vamos a escribir sobre la selección también. Entonces, ¿cuál puede ser un hilo conductor tal como lo pensé en algún momento, que una central añade a la selección? O sea, es muy acotado y se reduce en la búsqueda de nombres. Porque, digamos, vos cuando tenés, a ver, un sitio de noticias tiene que tener un nombre más o menos formal. Un blog, por más que sea serio, tiene que tratar de tener un nombre que llame la atención. Bueno, entonces allí surge, digo, el flaco empezó dirigiendo el News. Listo, dirigió en Central y está identificado con Central, pese a que no es un ídolo. Y dirigió a la selección nacional, listo, los apuntes de Menotti. Por eso, si vos te acordás, hasta hace un mes atrás, mes y medio atrás, el logo de los apuntes de Menotti era sobre un fondo azul y la palabra Menotti en naranja, porque buscaba darle esa identidad. Es más, al principio, los primeros días de existencia del blog, el fondo era negro, ni siquiera era azul. Buah. Cuando decidí que por todo el tiempo que me llevaba a hacer los apuntes de Menotti, eh, todo el tiempo que me llevaba a Rosario Central, cubrirlo, dije, yo no puedo agarrar, o sea, ¿qué voy a escribir? ¿Dos notas sobre Central por día? Pues quedo con la cabeza quemada como para escribir una nota sobre News, para buscar información sobre News, más algo que surja de la selección. Digo, voy a hacer un mamarracho que a mí no me gusta hacer, no estoy interesado, listo. Sigamos con lo que estamos, Rosario Central, y ahí cambió el color del logo, que quedó en azul y amarillo, ¿no? Bueno, entonces, el flaco, más allá de por qué el nombre del blog, es el primer entrenador que yo conocí eh, que sacó a Argentina campeón del mundo. Y como te dije, al haber vivido en muchas partes del país, y te hago un rápido recuento, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Salta, Tandil, Chascomús, Rosario, tres veces en mi vida viví en Rosario, sí, tres veces en mi vida. En Tucumán viví dos veces en mi vida, muchos años, sumando todo, ¿no? En Buenos Aires, cuando me iba a temporadas a lo de mi abuelo, que a veces me quedaba todo un verano, me quedaba 2 o 3 meses y iba a la cancha todos los fines de semana a ver a su querido River Plate. Buah.
Entonces, ¿qué pasa? Yo leía el gráfico. Chau, César Luis Menotti, el técnico de la selección, siempre de corbata, un tipo con su pelo largo, el cigarrillo característico. Bueno, así lo conocí. El día de la final con Holanda, la típica, que uno se acuerda que estaba vestido de saco y corbata y tenía un sobre todo azul, hacía un frío en Buenos Aires ese día. Bueno, que Argentina sale campeón del mundo. Y yo siempre lo digo, no sé si lo dije en algún video, lo escribí, lo he hecho algún comentario en Twitter o algo de eso. El Mundial 78 fue el Mundial que ganaron mis ídolos, o sea, Mario Alberto Kempes, el Pato Filiol. El Pato se hizo ídolo, o sea, se convirtió en ídolo mío, no por ser hincha yo de River, sino porque eh, es el arquero que veía siempre, como te digo, cada vez que iba a Buenos Aires, iba con mi abuelo a la cancha de River, bueno, algún ídolo me tenía que quedar, y aparte como era arquero de la selección, el Pato, eh, quedó por eso como ídolo mío. Y entonces, el Mundial 78 fue el Mundial que ganaron mis ídolos. El Mundial del 86, siempre te lo digo, me toca la historia familiar cercana, justamente por mi abuelo de Buenos Aires, que era médico. Médico cardiólogo y deportólogo, fue uno de los pioneros en traer la medicina deportiva a la Argentina, trabajó en la AFA, era especialista en altura, bueno, adaptó al plantel de México, al plantel de Argentina al Mundial de México, y toda esa historieta a la altura, eran 2.200 metros sobre lo que tenía que jugar Argentina, bueno, toda esa cosa. Y el Mundial, el último que acaba de ganar Argentina, donde César también tuvo cierta participación porque era el secretario, secretario técnico de selecciones nacionales, algo así, el nombre, sí, director de selecciones. También tuvo algo que ver, llegó ya siendo grande al cargo, con 80 años, en el año 2019. Bueno, entonces un tipo que siempre estuvo dentro o rodeando al fútbol. Siempre estuvo rodeando al fútbol. En Central jugó poco tiempo, digamos. Bastante si se compara con lo que es hoy en día, cuánto puede durar un jugador más o menos bueno. Él jugó entre el 60 y el 64 en Central. Después volvió como técnico en el 2002. Había armado, tenía un equipazo. Las primeras 5 fechas, creo que fueron, sí, 5 fechas, que había ganado los 5 primeros partidos de manera consecutiva, incluso había roto con la racha esa negativa en el Parque Independencia, donde Newell's estuvo, donde Central, mejor dicho, estuvo 22 años sin poder ganarle a Newell's. Bueno, le pegó un baile bárbaro ese día, el canalla, y ganó con goles de Lucho Figueroa, un cabezazo sobre el final del primer tiempo, y después un gol del Tom Arriola en la segunda parte. Vamos a decir algo respecto a la racha esa que tuvo Newell's a su favor de 22 años en que Central le pueda ganar en su cancha. Bueno, muchos de esos partidos fueron un empate. Pero bueno, lo cierto es que Central no podía ganar. Y el Flaco siempre, bueno, no se terminó yendo muy bien de Central, pero siempre, nunca dejó de pertenecer a Central. Ya era, digamos, una diferencia generacional muy grande, ya muchos chicos no lo deben conocer, o sea, ni deben saber que el Flaco fue quien cambió radicalmente el rumbo del fútbol argentino. Cuando él asume la selección nacional, una de sus condiciones fue que pasen a tener prioridad absoluta la misma. O sea, que no se venda determinado rango de jugadores, no se podían vender al exterior. ¿Y sabés quién estaba dentro de ellos y tuvieron que hacer una excepción? Mario Kempes. Mario Kempes era uno de los jugadores intransferibles. Un negoción que hizo el escribano Víctor Vesco, tanto desde lo deportivo como desde lo económico, cuando lo trajo desde el Instituto de Córdoba, y que le dio, jugó nada más que 2 años Kempes en Central, y hasta hace poco tiempo, hasta que Marco Rubén pudo romper el récord, fue el goleador histórico en el profesionalismo de Rosario Central, el Matador. Bueno, la AFA tuvo que permitir que Kempes se vaya al Valencia. Vos, si yo te digo la cifra, vos te vas a reír, $600.000 de aquella época. Era mucho dinero, pero no sé si era lo que realmente valía Kempes. Que estaba destrozando redes, hacía goles todos los domingos. ¿Cuándo fue? Hace un par de días atrás vi un partido donde Central le gana 5-1 a Boca. Y Kempes le hace un hat-trick. Y ese Boca, vos decís, Boca en 1976, ¿qué equipo tenía Boca? Bueno, Boca no soportaba que River le pueda
haya salido campeón después de 18 años y haya ganado los dos torneos que se jugaron en 1975, el Metropolitano y el Nacional, entonces armó un equipo para poder pelearle a River esa supremacía. Lo contrata a Juan Carlos Lorenzo, Mario Nicasio Sanabria, Hugo Gatti, Pancho Sá, que era un emblema del Independiente campeón de América. Bueno, arma un equipazo Boca. Y Central lo agarró y le metió 5-1. Entonces, bueno, esa es la historia con Kempes, que después vino para el Mundial y ahí lo vimos jugar, que en la primera ronda no jugó nada bien. Vino acá el gigante de Arroyito, se sintió como en su casa y se mandó. Sobre todo los dos, los partidos frente a Polonia y frente a Perú, se mandó dos actuaciones memorables. El partido con Brasil fue muy trabado, muy luchado, fue un empate de 0-0. Y, y descolló Mario y bueno, y después llegó a la final con Holanda, de vuelta en Buenos Aires, y bueno, el flaco siempre por detrás, con su sobre todo, su cigarrillo, eh, poniéndole orden al fútbol argentino, que era a eso a lo que íbamos, poner orden en el fútbol argentino. Argentina tenía, vos si mirás la lista de los jugadores que jugaron el Mundial 74, era un equipazo, pero era tal el desorden. Era tal el desorden, el equipo, por ejemplo, viajó a Alemania por tandas. Por lo que me voy acordando ahora, viajó por tandas a Alemania, no sé cuánto demoraron. Está la famosa selección fantasma. Vos te vas a acordar que para las eliminatorias del Mundial mandaron un equipo a Jujuy. Así, juntaron 40 futbolistas, no sé cuántos eran, los mandaron a Jujuy. Y ahí hasta donde yo sé, antes que me preguntes por mi abuelo si tuvo algo que ver con ese equipo, hasta donde yo sé no. Hasta en ese momento no. Él empezó a trabajar después en la AFA, unos años después, y asesoró a muchísimos clubes que fueron a jugar en la altura Copa Libertadores en aquellos años. Bueno, en la selección fantasma los dejaron tirados en Jujuy, en algún lugar de Jujuy, ya ni me acuerdo, un pueblo, a 40 jugadores. La AFA no le mandaba ni plata para la comida. Vos imaginate el desastre que era el fútbol argentino. Mirá, te dijo, no, yo agarro la selección. Él venía de ser campeón con Huracán en el 73. Y dijo, yo agarro la selección, pero acá ponemos orden. No puede ser esto. ¿Cómo va a tener 40 tipos tirados en un lugar olvidado del mundo 40 días? Jugadores profesionales. ¿Cómo vas a querer traer un montón de, qué sé yo, vender jugadores a lo loco y vos no vas a tener, digamos, tu campeonato de la mejor manera? En el Mundial 74 hay montones de jugadores que jugaban fuera de la Argentina. En cambio, en el Mundial 78, el único jugador que vino de afuera fue Kempes, que estaba en el Valencia de España. El resto eran todos jugadores locales. Después algunos se fueron, Arriles, Villa, fueron los dos primeros que se fueron al Tottenham Hotspur de Inglaterra. ¿Quién más? Bueno, Bertoni después se fue, estuvo un tiempo más independiente, después se fue. El tema es que en Europa habían cerrado las fronteras para los futbolistas en esos años también y las reabren a fines de 1981, por ahí. Bueno, ahí es cuando Maradona se va a Barcelona, Pasarela se va a la Fiorentina, antes del Mundial de España. Pero bueno, el flaco siempre estuvo ahí tratando de ponerle orden, llevó al equipo, a la selección nacional, a que gane su primer mundial, lo cual fue un logro. Después vino Bilardo en el 86 y después ahora, en el 2022, Lionel Scaloni, bajo el ala, digamos, o con la ayuda de Menotti ahí, dando algunos consejos y todo, desde el cargo que ocupaba dentro de la estructura del AFA. Pero es un prócer es un prócer del fútbol argentino, es quien fundó el fútbol argentino moderno, lo puso en lo más alto del mundo, y quien y es un tipo surgido en Central, es uno de los nuestros, es un canalla más, tal vez como siempre te digo, Angelito Di María tal vez es el jugador más trascendente que nació en Rosario Central, porque los dos más trascendentes son él y Mario Kempes. Pero por lo que hicieron en Central, bueno, Kempes le gana por goleada hasta el momento en todo lo que hizo dentro de Central, si bien no fue campeón. Central peleó muchos campeonatos con Kempes, incluso quedó eliminado en la semifinal de la Copa Libertadores de 1975 por diferencia de gol con Independiente. Entonces, Kempes y Di María, Kempes es tal vez el jugador más representativo de la historia de Central en ese sentido,
pese a no haber nacido en el club, bueno, y Di María lo es dentro de los que nacieron en el club. Entonces, Menotti es una figura que está a la par de ellos dos. Está a la par de ellos dos, o sea, entrenador de la primera selección nacional que fue campeona del mundo, dirigió infinidad de equipos. Yo de acá de la Argentina recuerdo River, Boca, Independiente. Te dije, dirigió a Newell's, dirigió a Central, después estuvo en España, me recuerdo al Barcelona, cuando jugaba Maradona allí. Estuvo en Peñarol de Uruguay, estuvo en Italia, ya ni me voy a acordar qué equipo de Italia dirigió. El flaco anduvo por todos lados, creo que dirigió a la selección de México también. Un tipo que tenía su propia identidad futbolera, no buscaba, tenía su estilo propio, siempre fútbol pulcro, atildado, ofensivo, lo cual no significaba no defenderse, porque el flaco siempre entendió que para poder atacar primero tenés que defender bien. No con la obsesión de Carlos Vilardo, pero Menotti siempre entendió eso y darle libertad plena a los de arriba, del mediocampo para arriba, digamos, del volante ofensivo en adelante, para que jueguen con su imaginación a la hora de crear juego. Pero vos imaginate, vos a mí no me podés venir a decir, che, pero Argentina en el 78 no defendía. Pará, vos viste cuál era la estructura de Argentina en el 78, el arquero era Filiol. Los centrales eran Luis Galván y Pasarela. Y en el medio te esperaba, el primero que le veías la cara era el Tolo Gallego, que jugaba en Newell's en esa época, después se fue a River. Si vos superabas al Tolo Gallego, que encima tenía una cara que te daba miedo el Tolo y pegaba, daba, repartía, como tiene que ser un 5 de marca. Porque el Tolo era eso, era un 5 de marca, no le pedías buen juego, no le pedías nada. Siempre ubicado, siempre preciso, siempre. Pero era un 5 de marca. Si vos sobrevivías al encarar al Tolo Gallego, el primero que te esperaba era Pasarela. Pasarela no se andaba con vueltas. No se andaba con vueltas. Recuerdo una vez, yo tenía 15 años, Argentina-Rumania, Gigante de Arroyito, lo quebró a un jugador rumano en un partido amistoso. Hoy en día, creo que ni lo expulsó el árbitro, si mal no recuerdo. Ahí donde, a la altura de donde estaban los viejos bancos de suplente en la platea de Cordiviola fue. Sí, en la platea de Cordiviola. Lo liquidó. Pasarela en un partido amistoso lo agarró a Ginty Ganá, un jugador francés exquisito, un volante derecho francés exquisito en la previa del Mundial 86, le partió el pecho de un codazo. Por supuesto que el árbitro volvió y lo echó, ¿no? En un partido amistoso. Entonces te quiero decir que a Menotti no le importaba defender. Si lo pasabas a él, o sea, ya tenías que superar a dos tipos. Si superabas al tercero, te esperaba a Luis Galván. Galván era duro como un algarrobo. ¿Sí? Un santiagueño duro como un algarrobo. Era pulcro para pegar. No era tan burdo como Daniel Alberto, pero una bestia. Si lo pasabas a ellos, bueno, ya digamos sobreviviste a todo ese campo minado de futbolistas recios a la hora de defender, te esperaba el Pato Filiol, y al Pato Filiol no le hacías goles en un mano a mano así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Menotti entendía que para jugar fútbol ofensivo lo primero que tenía que hacer era defender. Con Menotti nació la famosa ley de la chique. ¿Qué? Vos ves hoy en día, cuando ves un partido cualquiera y ves que dan el paso para adelante, pegan el grito, dan el paso hacia adelante para que quede en offside, eso lo inventó Menotti hace 40 años atrás, más de 40 años atrás. ¿Qué estamos? 2024. De 78 apareció con eso. 78, 80, o sea, hace más de 40 años atrás. Cuando yo te digo que vos a los puestos le podés poner el nombre que quieras, distribuir los jugadores como quieras, que ya está todo inventado, vos créeme que está todo inventado. Ya está todo inventado. Falso 9. La historia del falso 9 no la inició Guardiola con Messi. Buscar registro de los años 60, 70 y vas a ver que ya existía. Ya existía. Un falso 9 te puedo dar uno que jugó en Rosario Central. Víctor Rodolfo Marchetti. Te estoy hablando de 1980. Fue campeón en Nacional 80 con Central. Y era un tipo que en River jugaba de 10. O sea, jugaba de volante ofensivo. Y en Central el viejo Sof lo hacía jugar de 9. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero no jugaba de 9 de área. Sabía salir siempre. Cabeceaba muy bien, pero sabía salir siempre.
estoy diciendo que está todo inventado. Cuando vienen y te dicen, que esto ya me indignó un día en un partido de Champions, creo que jugaba el Bayern Múnich, el lateral derecho del Bayern, Kimmich, creo que era. Bueno. Viene, no sé, Guerra Taba, Klose, Viñolo, no sé cuál. Y dice, no, porque viste el nuevo puesto, el laterior. Ya la palabra te llama la atención, laterior. ¿Qué es? Cuando el marcador de punta hace la diagonal hacia adentro. Digo, muchachos, dejen de robar. Si hubiese visto los equipos de Menotti y cómo se mandaban Holguín por derecha en la selección del 78, Holguín por derecha y Tarantini por izquierda, dejarían de hablar tantas boludeces. ¿Me entendés? O sea, el legado, lo que hizo el flaco Menotti, para terminar, porque vamos a despedir con una sonrisa, con alegría, lo que hizo el flaco Menotti perdura hasta el día de hoy. Él le dio jerarquía al fútbol argentino y por suerte salió de Central. ¿Sí? Lo recordamos así al flaco. Te mando un abrazo y nos reencontramos en el próximo video. Chao, hasta la próxima.